Hola, soy Alejandra. Retomando el video anterior, cómo me enteré que soy celíaca. Para los que lo vieron, ok, vamos de todas maneras a hacer una pequeña parte pues de eso. Quedamos en que fueron 8 años de sufrimiento con mi segundo hijo por los síntomas que presentaba y ningún médico dio con la enfermedad, sino cuando ya caigo yo con síntomas después de 8 años de él, 2 meses de sufrimiento, ya al segundo mes de tanto médico que visité fue que se dio con mi enfermedad. De allí, el mismo médico que me diagnostica a mí es el que diagnostica a mi hijo. A mis dos hijos mayores, perdón, y el menor no es celíaco. Entonces, ya habiendo resumido esto, quería comentarte mucho de los síntomas y de que no le vaya a pasar a otra persona eso. Está como feo, fue mucho sufrimiento. Por ejemplo, más de una vez llevé al niño porque ya se me estaba deshidratando, y eso que yo como mamá, o sea, ya sabía más o menos qué tenía que hacer, y le daba tecito, bastante agua, cuestión de mantenerlo hidratado, ¿no? Sueritos, le hacía, mucha fruta, le compraba Gatorade, ¿no? Y para que se mantuviera hidratado. Pero ya cuando ya yo no podía más, tenía que llevarlo al médico. Y como les repito, el médico siempre me lo hospitalizaban y siempre me decían que eran parásitos, por más exámenes que le hacían. Yo no quedándome con un solo diagnóstico, yo seguí visitando médicos, muchos médicos. No sé en realidad qué fue lo que pasó ahí. Debe ser que en Venezuela todavía, según por lo que entendí, luego de ponerme a investigar, entendí que en Venezuela tampoco es que estaba ese boom. Eso tengo entendido que estaba entre Argentina, Uruguay. Yo nunca había escuchado sobre esa enfermedad. La verdad, nunca había escuchado sobre eso. Bueno, empecé, cuando ya me diagnostican al niño, fui ¿cómo les digo? Creo que me comí una parte y no la otra. Perdón. También durante ese tiempo me habían recomendado llevarlo con un neurólogo, porque en la escuela el niño, como él no hablaba bien, me decían que necesitaba terapia de lenguaje. La misma escuela me lo refirió a terapias de lenguaje. La terapista de lenguaje, después que ya el niño tenía como 3 meses asistiendo a la terapia, me pide que lo lleve al neurólogo. Y me recomendó la mejor neurólogo de ella. Yo todo era que lo mejor. Total, que me voy a la neurólogo, y la neurólogo me dice, yo veo público tales días en tal hospital y veo privado tales días en tal clínica. Y yo le dije, bueno, no importa. O sea, si tengo que ir un día a la clínica o tengo que ir un día al hospital, usted me dirá, no sé. Entonces le mandó a hacer un montón de exámenes, ahí salieron resonancia magnética, tomografía, yo no sé qué tantas cosas. Hasta me le mandó a hacer, que es lo que me llama la atención, una prueba de plomo en sangre. Porque según ella, ese retraso en el habla, y de repente que el niño se quedaba callado, o sea, tenía algo. Ella decía que podía ser también los niveles de plomo en sangre. Ah, perdón, y eso fue porque no le encontró nada en los otros estudios. A ese le hizo su resonancia magnética, le revisaron su cabecita, o sea, todo. Entonces ella decía que no, había que hacerle los niveles de plomo en sangre. Por lo que ya estaba pensando en la cabecita, y ella dice, no, él está muy bien, su cerebro está bien, él está perfecto. Esta es la parte que me había saltado, disculpe. Entonces, después de eso, que el doctor me diagnostica a los niños, yo fui y les hice un examen de celiaquía, a los cuales sí aparecimos justo lo que el doctor dijo. Los 2 mayores y yo somos celíacos. Ok, bueno, no. ¿Qué pasa? De ahí en adelante el cambio fue genial. ¿Por qué? Porque yo primero no encontraba, ya sabía, no podemos comer pan, no podemos comer avena, no podemos comer esto, no podemos comer... Señor, ¿qué como? Pero yo, con tal de no volver a ver a mi niño vomitando, y yo por supuesto no quería seguir teniendo la picazón en el cuerpo, agarré y empezamos a comer mucha fruta. Yo tenía en la casa vegetales, fruta, arroz, empezamos a comer así. Como yo soy muy inquieta, y yo sé, a la final son niños, yo soy muy dulcera, yo necesitaba saber cómo íbamos a comer entonces nuestros postres.
¿cómo íbamos a comer? O sea, no podíamos comer pasta. Entonces íbamos a estar a punta de arepas. Por cierto, ya les hice el video de cómo se hacen las arepas para que le quede esa masa bien moldeable. Entonces, me quedé con aquella incógnita y mientras ellos iban a la escuela, yo me seguía documentando y salía al supermercado de repente a comprar, bueno, encontré harina de arroz, yo vamos a ver cómo funciona con la harina de arroz. Harina de almendras, mira, hay infinidades de harinas sin gluten. El asunto es saberla trabajar. Yo pasé mis chascos. Mis chascos fueron patéticos. Yo agarré, por ejemplo, una vez quería hacer me inventé que iba a hacer un pan. Yo voy a hacer mi pan sin gluten. Y el pan me quedó como una arena. Como uno mordí, se deshacía todo y eso era arenoso, eso no se podía tragar, se iba a ahogar uno. ¿Okay? Una Navidad, mi muchachito, o sea, él era que concha, le más extrañaba todas estas cosas. Una Navidad yo traté de hacer un pan de jamón venezolano. Y me quedó horrible ese pan. Fue horrible la textura de la masa. Entonces, al día siguiente, no sé, en otros países, pero en Venezuela nosotros pasamos el recalentado que llamamos, que o sea, después que pasa la Navidad el 25, pasa el fin de año para el 1 de enero. Nosotros nos levantamos tarde y comemos lo que quedó de la fiesta. Ay, yo ese 25 de enero nos levantamos tarde, pero mi segundo hijo ya tenía rato levantado y estaba viendo comiquitas en la sala. Y yo siento el televisor prendido y yo voy caminando a ver quién está en la sala. Y cuando veo, mi niño está tirado en el piso, en la alfombra, con un plato y se estaba ruyendo el pan de jamón. Papi, ¿cómo tú te puedes comer esto? Y me dice, no, está feo, pero yo quiero. O sea, él quería el sabor, entonces te estaba como sacando el jamón, las pasitas y estaba tratando de comer la parte de adentro porque la parte de afuera estaba todo. A mí me dio un dolor y dijo, yo tengo que aprender porque tengo que aprender. ¿Ok? Entonces, o sea, una cosa conllevaba a la otra y de verdad que note que si sientes algún síntoma de que una comida te cae mal, de que sientes mucho reflujo, de que de repente sufres muchos dolores de cabeza, falta de visión, cólicos, cambio de humor, ok, diarrea, o sea, tiene muchas. Otra de los síntomas que tenía mi segundo hijo, fíjate, era que él estaba perdiendo las uñas se les esponchaban y yo se las podía extraer de un lado a otro, quitarle como la capa. Una de esas veces también lo llevé al médico y el doctor me dijo que era falta de una vitamina. No me acuerdo qué vitamina. Yo sé que el mismo doctor me dio la vitamina. Eran unas gotitas. Y era tan fuerte esa supuesta vitamina que era un frasquito pequeñito. Y me dijo que le tenía que diluir nada más 3 gotitas en medio vasito de agua todos los días. Nada más eso. Y el niño se fue mejorando de las uñas. Pero como les digo, es que justamente el gluten estaba afectando su sistema inmunológico. Entonces, claro, al verse afectado, estaba perdiendo mucho, no estaba absorbiendo nutrientes, mejor dicho. Entonces, claro, hasta las uñas se le estaban cayendo. Fue de verdad que bien conmovedor el asunto. Para que ustedes sepan otra cosa, la enfermedad siempre está. O sea, yo, desde que nací, soy celíaca. ¿Ok? Eso también tuve que aprender a entenderlo. Desde que nací soy celíaca, pero no tenía síntomas. Mis síntomas se presentaron de un día para otro porque ya se supone que ya el organismo no aguanta, ya el organismo no soporta. Pues, yo comía gluten en cantidades industriales. Yo siempre he sido así, ay, me dio flojera cocinado y pan. Y lo más que uno tiene en su cocina es eso. Entonces, solamente quería seguir este video con ciertos tips, pues que no te quedes nada más con lo que diga el doctor. Si tú sientes algo diferente, algo extraño, de repente le puedes hacer la pregunta, pues claro, él es el doctor, él tiene que saber más que tú. Bueno, uno no estudió medicina, pero uno es el que más o menos ya sabe con su organismo, uno es el que ya escuchó, ¿ok? Entonces, mi niño ha tenido ya luego muchas problemitas, pues, pero no son así tan fuertes, con la cuestión de acostumbrarse. ¿Tú sabes lo que es una fiesta
de un amiguito, lo invitan a un cumpleaños, no puede comer la torta, no puede comer nada porque todo tiene gluten. Todo lo que hacemos para un cumpleaños tiene gluten. ¿Ves? Entonces, de repente, alguna invitación a alguna casa o si vamos a salir a algún restaurante, nos vamos de vacaciones a Disneyland, por decir algo, hay que tener ciertos cuidados. ¿Ok? Ciertos cuidados, porque uno no se puede dar el gusto de que ya sabes que no puedes comer gluten, ya no lo puedes comer. O sea, no puedes darte, ay no, sí, porque un poquito ahorita no me hace daño. Sí, sí te hace daño. Eso es como que el diabético no puede comer azúcar, no puede comer harinas, no sé qué. Ah, un poquito ahorita no me hace daño. Pues sí, lógico que sí. Entonces, no es que somos extraterrestres. He visto varios videos por ahí que dicen que sí soy extraterrestre, que yo no sé qué. No. Somos personas que tenemos una condición, que sufrimos igual que muchos. Si a uno se le subió el colesterol, al otro le dio, es diabético, etcétera. ¿Ok? Entonces, en los próximos videos te voy a comentar sobre los tips para la comida en la escuela, mi experiencia, lo que me pasó a mí con mis niños, cómo hacerle la lonchera si no te permite, porque yo aparte no me permitieron hacerlo, y otras más recetas. Estoy comenzando de la receta más sencilla hasta la que quizás lleva un poquito más de trabajo, pero todo con la idea de que te puedas alimentar, estar bien, sentirte bien, que tu familia esté bien y sin gluten. ¿Ok? Recuerda, te habla Alejandra. Si te gustó el video, regálame un like, compártelo, suscríbete si no te has suscrito, dale a la campanita para que te llegue el próximo video. ¿Ok? Recuerden, soy Alejandra. Para el próximo video te seguiré comentando, por ejemplo, se me ocurre todas las anécdotas que hemos pasado saliendo a comer fuera, o sea, yendo a un restaurante siendo celíaco. ¿Cómo me defiendo? ¿Cómo me defiendo con el niño? ¿Qué comemos? Ahí te sigo entonces para el próximo video. Suscríbete si no lo has hecho, regálame un like si te gustó el video y compártelo. Sobre todo compártelo para que otras personas estén beneficiadas de estos temas. Bye, un besote.